El sol caía implacable sobre el desierto de Sonora. Malinali se secó el sudor de la frente mientras observaba el horizonte desde la pequeña ventana de su casa de adobe. A sus 65 años, sus manos curtidas revelaban una vida de trabajo duro, y su cabello, antes negro como la obsidiana, ahora lucía completamente blanco. En el pueblo de San Miguel, donde había vivido toda su vida, las cosas habían cambiado. Desde que su esposo Manuel murió 3 años atrás, la soledad se había convertido en su única compañera. «Doña Mali, ¿me escucha? Le traje las tortillas que me pidió», gritó Teresa desde afuera. Malinali abrió la puerta de madera que crujió como sus propias rodillas. Teresa, una joven de apenas 20 años, le entregó una canasta cubierta con un lienzo blanco. «Gracias, mijita. ¿Cuánto te debo?» «Nada, doña. Mi mamá dice que es un regalo». Malinali sonrió con tristeza. Sabía que no era un regalo, era caridad. Desde que su hijo Enrique se había mudado a Hermosillo con su familia, la gente del pueblo la veía como una carga, una anciana que pronto necesitaría cuidados. «Dale las gracias a tu mamá, pero la próxima vez cobren lo justo. No necesito lástima». Teresa bajó la mirada, incómoda. «Doña, mi mamá también dice que esta tarde hay reunión en la plaza. Van a hablar sobre el proyecto de la carretera nueva. Dice que usted debería ir». «¿Para qué? Nadie escucha a una vieja como yo». «Pero usted conoce estas tierras mejor que nadie». Malinali negó con la cabeza. «Los tiempos han cambiado, Teresa. Ahora solo importan los papeles y el dinero. Ya nadie se interesa por lo que una anciana pueda decir». Después de que Teresa se marchó, Malinali se sentó en su vieja mecedora. Sobre la repisa tenía una fotografía de su abuela, una mujer apache que había sobrevivido a tiempos difíciles cuando los enfrentamientos entre su pueblo y los colonos eran frecuentes. Su abuela le había enseñado las tradiciones, las plantas medicinales, y le había contado historias de guerreros valientes que defendían a su gente. «Abuela, ¿qué dirías de este mundo que ya no respeta las canas?», murmuró mientras acariciaba el marco de madera. A pesar de sus palabras, Malinali decidió asistir a la reunión. Se puso su mejor vestido, un sencillo atuendo de algodón azul oscuro que Manuel le había regalado en su último aniversario, y se dirigió a la plaza central. La plaza bullía de actividad. Casi todo el pueblo estaba allí, sentados en sillas de plástico frente a una mesa donde el presidente municipal, Francisco Gómez, un hombre de mediana edad con ambiciones políticas, hablaba sobre el progreso que traería la nueva carretera. «Esta obra conectará a nuestro pueblo con la capital del estado. Habrá más turismo, más comercio, más oportunidades para todos», decía Francisco con entusiasmo. Malinali encontró un lugar en la última fila. Nadie pareció notar su presencia, excepto doña Josefina, que le dirigió una sonrisa compasiva antes de volver su atención al frente. «La carretera pasará por el lado este del pueblo, atravesando parte del terreno comunal», continuó Francisco, señalando un mapa desplegado sobre la mesa. Malinali sintió que su corazón se aceleraba. El lado este era donde se encontraba el antiguo cementerio apache, un lugar sagrado que solo ella y unos pocos ancianos del pueblo conocían. La mayoría lo consideraba simplemente un terreno árido sin valor.
Cuando Francisco preguntó si alguien tenía dudas, Malinali levantó la mano. El presidente municipal la miró con impaciencia. Doña Malinali, ¿tiene alguna pregunta sobre los beneficios económicos del proyecto? No, señor presidente. Quiero hablar sobre el terreno del este. Ese lugar... Doña, ya hemos discutido esto con los propietarios legales. Todos los papeles están en regla, interrumpió Francisco. Pero ese terreno es sagrado para los apaches. Mi abuela me contó que ahí descansan los restos de guerreros y familias enteras. No podemos profanar ese lugar. Un murmullo recorrió la plaza. Algunas risas se escucharon desde la parte de atrás. Doña Malinali, con todo respeto, dijo Francisco con una sonrisa condescendiente. Esas son historias antiguas, leyendas. Necesitamos pensar en el futuro, no en supersticiones del pasado. No son supersticiones, insistió Malinali, poniéndose de pie. Es nuestra historia, nuestras raíces. Agradecemos su preocupación, respondió Francisco. Pero las decisiones ya están tomadas. La construcción comenzará el próximo mes. Más murmullos. Algunas personas miraban a Malinali con pena, otras con irritación. Sintió que le faltaba el aire. Nadie la escuchaba, nadie la respetaba. Se dio media vuelta y caminó lo más dignamente que pudo hacia la salida de la plaza, mientras las voces continuaban discutiendo sobre empleos, dinero y progreso. Esa noche, Malinali no pudo dormir. Las palabras de su abuela resonaban en su mente. Nuestra gente siempre ha luchado por lo que cree. Cuando nadie te escuche, haz que tu corazón hable más fuerte. A la mañana siguiente tomó una decisión. Empacó algunas provisiones, una manta, su diario y la fotografía de su abuela en una vieja mochila. Escribió una nota para su hijo Enrique y la dejó sobre la mesa. Luego cerró la puerta de su casa y comenzó a caminar hacia el este, hacia las montañas donde, según las historias de su abuela, todavía vivían algunos descendientes de apaches que se habían refugiado allí generaciones atrás. El camino era difícil para una mujer de su edad, pero Malinali sentía una determinación que no había experimentado en años. Si nadie en San Miguel escuchaba su voz, tal vez encontraría a alguien en las montañas que entendiera la importancia de proteger el antiguo cementerio. Después de varias horas de caminata, el calor del mediodía comenzó a afectarla. Se detuvo bajo la sombra de un mezquite y bebió agua de su cantimplora. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos acercándose. Un hombre a caballo apareció entre los arbustos. Era alto, de piel bronceada y cabello negro recogido en una coleta. Vestía jeans y una camisa de mezclilla, pero había algo en su porte que le recordó a las descripciones que su abuela hacía de los guerreros apache. «Buenas tardes, señora», saludó el hombre desmontando de su caballo. «¿Está perdida?» «No estoy perdida», respondió Malinali con firmeza. «Voy a las montañas». El hombre la miró con curiosidad. «¿A las montañas? ¿Sola? Tengo que encontrar a alguien que me ayude a proteger el cementerio de mis ancestros». El hombre se acercó y se presentó. «Me llamo Gabriel Naiche. Tengo un rancho cerca de aquí». Malinali observó sus ojos oscuros y profundos. «Naiche, ese es un nombre apache». Gabriel sonrió levemente. «Mi bisabuelo era hijo de Cochis, uno de los últimos jefes guerreros.
¿Puedo preguntar qué cementerio quiere proteger? Malinali le contó sobre la reunión en el pueblo, sobre la carretera que planeaban construir y sobre cómo nadie escuchaba sus advertencias respecto al sitio sagrado. Gabriel escuchó en silencio, con una expresión cada vez más seria. Cuando Malinali terminó su relato, dijo: «Mi abuela me habló de ese lugar. Según ella, allí descansan los restos de muchas familias que murieron durante las últimas guerras contra los colonos». ¿Tu abuela también conocía ese lugar?, preguntó Malinali, sorprendida. «Mi familia ha guardado muchas historias. Algunas se pierden con el tiempo, pero intentamos mantener viva nuestra memoria». Gabriel miró hacia el horizonte y luego a Malinali. «No puede seguir caminando con este calor. Déjeme llevarla a mi casa. Mi esposa y yo podemos ofrecerle un lugar para descansar y quizás encontremos una forma de ayudarla». Malinali dudó un momento, pero algo en los ojos de Gabriel le inspiraba confianza. Asintió, y con la ayuda del hombre subió al caballo. Mientras cabalgaban hacia el rancho de Gabriel, Malinali sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la escuchaba de verdad. Quizás su viaje no había sido en vano. Quizás, como decía su abuela, cuando el corazón habla con suficiente fuerza, siempre hay alguien dispuesto a escuchar. El rancho de Gabriel Naiche era modesto pero acogedor. Una casa de adobe de 2 habitaciones, un pequeño corral para los caballos y varios árboles frutales que proporcionaban una sombra refrescante. Al llegar, una mujer de mediana edad salió a recibirlos. Tenía el pelo negro con algunas canas y una sonrisa cálida que hizo que Malinali se sintiera inmediatamente bienvenida. «Elena, ella es doña Malinali», presentó Gabriel mientras ayudaba a la anciana a desmontar. «Viene de San Miguel y necesita nuestra ayuda». Elena tomó las manos de Malinali entre las suyas. «Bienvenida a nuestro hogar. Debe estar cansada y con hambre. Pase, por favor». Dentro de la casa, el ambiente era fresco comparado con el calor exterior. Las paredes estaban decoradas con tejidos tradicionales y algunas fotografías antiguas en blanco y negro. Malinali notó un retrato de un hombre apache con vestimenta tradicional. «Es mi bisabuelo», explicó Gabriel, siguiendo la mirada de Malinali. «Uno de los últimos guerreros que lucharon por nuestro pueblo». Elena sirvió café y unas tortillas recién hechas con frijoles. Mientras comían, Malinali les contó con más detalle sobre el cementerio y los planes para la nueva carretera. «Mi abuela me habló de ese lugar muchas veces», dijo. «Me contaba que después de una gran batalla, los sobrevivientes enterraron a sus muertos allí, lejos de los ojos de los que los perseguían. Me hizo prometer que siempre protegería ese sitio». Gabriel asintió pensativo. «Esa tierra tiene muchas historias que la gente ha olvidado. El problema es que sin documentos legales será difícil detener la construcción. La ley no siempre reconoce lo que es sagrado para nosotros», añadió Elena con tristeza. «Por eso me fui del pueblo», dijo Malinali. «Nadie me escucha allí. Me ven como una vieja que cuenta historias sin sentido». Gabriel intercambió una mirada con su esposa antes de hablar. «Doña Malinali, mañana irá a San Miguel un hombre que podría ayudarnos. Se llama Carlos Mendoza y es abogado. Ha trabajado con comunidades indígenas en casos similares. Si le contamos sobre el cementerio, quizás pueda encontrar una forma legal de protegerlo».
¿Un abogado me escucharía a mí?, preguntó Malinali con escepticismo. Carlos no es como otros abogados, respondió Elena. Su madre era yaqui. Entiende la importancia de preservar nuestros sitios sagrados. Esa noche, Malinali durmió en un pequeño cuarto que Elena preparó para ella. Antes de acostarse, sacó la fotografía de su abuela y la puso junto a la cama. «Abuela, quizás encontré a alguien que puede ayudarnos», susurró. A la mañana siguiente, Gabriel ensillaba su caballo cuando vieron acercarse una camioneta. Un hombre de unos 40 años, vestido con jeans y una camisa sencilla, estacionó frente a la casa. A pesar de su vestimenta informal, tenía un aire de autoridad. «Carlos, gracias por venir», saludó Gabriel, estrechando la mano del recién llegado. Carlos notó a Malinali, que observaba desde el porche. «Buenos días, señora». Gabriel presentó a Malinali y resumió brevemente su situación. Carlos escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales sobre la ubicación exacta del cementerio y los planes para la carretera. «La construcción está programada para comenzar en 3 semanas», concluyó Gabriel. «¿Crees que podemos hacer algo?». Carlos reflexionó un momento. «Podríamos intentar obtener una orden judicial temporal para detener la construcción mientras investigamos. Si podemos probar que ese terreno tiene importancia histórica y cultural, la ley de protección del patrimonio cultural podría aplicarse». «¿Qué necesitaría para eso?», preguntó Malinali. «Testimonios, evidencia histórica, cualquier documento o artefacto que demuestre la existencia del cementerio», respondió Carlos. «¿Tiene algo así?». Malinali negó con la cabeza. «Solo las historias que me contó mi abuela». «Eso no será suficiente en un tribunal», dijo Carlos con pesar. «Necesitamos algo más tangible». Gabriel intervino. «Mi tío Miguel vive en las montañas con un pequeño grupo que mantiene las tradiciones. Él conoce muchas historias antiguas y quizás tenga algún objeto o documento que pueda ayudarnos. También podríamos hablar con el profesor Ramírez en Hermosillo», sugirió Elena. «Es historiador y ha estudiado la presencia apache en Sonora». Carlos asintió. «Buenas ideas. También necesitaremos aliados en San Miguel. ¿Hay alguien en el pueblo que podría apoyarnos, doña Malinali?». La anciana pensó un momento. «Tal vez don Joaquín, el maestro jubilado, siempre se ha interesado por la historia local, y quizás mi hijo Enrique, aunque no sé si querrá involucrarse». «Bien», dijo Carlos sacando una libreta para tomar notas. «Hagamos un plan». «Gabriel, ¿podrías visitar a tu tío en las montañas? Elena y yo podemos ir a Hermosillo para hablar con el profesor Ramírez. Y doña Malinali...». «Yo volveré a San Miguel», interrumpió la anciana con determinación. «Hablaré con Joaquín y con mi hijo». Los tres la miraron con preocupación. «¿Estás segura?», preguntó Gabriel. «Después de cómo la trataron». «Precisamente por eso debo volver», respondió Malinali. «Si quiero que respeten nuestro pasado, primero debo hacer que me respeten a mí». Carlos la observó con admiración. «Su valor me recuerda a mi abuela. Ella siempre decía que la dignidad es algo que nadie puede quitarte, solo tú puedes entregarla». Esa tarde, Carlos llevó a Malinali de regreso a San Miguel en su camioneta. Durante el trayecto, la anciana le contó más sobre las tradiciones apache que su abuela le había enseñado. «Mi abuela decía que los guerreros apache no solo luchaban con armas, sino con sabiduría».
que la verdadera fuerza está en conocer quién eres y defender lo que crees, incluso cuando todos están en tu contra. Carlos asintió. Mi madre solía decir algo parecido, que nuestra identidad es como una semilla que debemos proteger y nutrir, porque de ella crece todo lo demás. Al llegar a San Miguel, las miradas curiosas siguieron la camioneta hasta que se detuvo frente a la casa de Malinali. Algunos vecinos salieron a sus puertas, sorprendidos de ver a la anciana regresar acompañada de un desconocido. ¿Estará bien?, preguntó Carlos antes de despedirse. «Estaré bien», respondió Malinali con una sonrisa serena. «Este es mi hogar, a pesar de todo». Mientras Carlos se alejaba, prometiendo regresar en unos días, Malinali vio a Teresa correr hacia ella. «Doña Mali, estábamos preocupados por usted. Su hijo vino ayer buscándola». «¿Enrique estuvo aquí?» «Sí, cuando encontró su nota se preocupó mucho. Está en casa de doña Josefina». Malinali sintió una mezcla de culpa y satisfacción. Al menos su ausencia había hecho que su hijo viniera a buscarla. En casa de Josefina, Enrique se levantó de un salto cuando vio entrar a su madre. Era un hombre de 40 años, con el mismo pelo negro que Malinali había tenido en su juventud. «Mamá, ¿dónde estabas? ¿Tienes idea de lo preocupado que estaba?» «Fui a buscar ayuda», respondió simplemente Malinali. «¿Ayuda? ¿Para qué? Si necesitabas algo, podías haberme llamado». «No necesitaba ayuda para mí, hijo. Necesitaba ayuda para proteger el lugar donde descansan nuestros antepasados». Enrique suspiró con exasperación. «Mamá, por favor, no empieces con esas historias otra vez». «No son solo historias», intervino una voz desde la puerta. Era don Joaquín, el maestro jubilado. «Tu madre tiene razón, Enrique. Ese terreno donde quieren construir la carretera tiene una gran importancia histórica». Joaquín, un hombre de 70 años con lentes gruesos y pelo blanco, se acercó a Malinali y le tomó las manos. «Me alegra verte de regreso, Mali. Cuando me enteré de lo que pasó en la reunión, quise hablar contigo, pero ya te habías ido». «¿Usted también cree en lo del cementerio?», preguntó Enrique con incredulidad. «No solo lo creo», respondió Joaquín. «Lo sé. Hace años, cuando era joven, encontré algunos objetos antiguos en esa zona. Puntas de flecha, cuentas de collar, incluso un medallón de plata con símbolos apache. Lo documenté todo». Malinali lo miró sorprendida. «Nunca me lo dijiste». «Eran otros tiempos, Mali. Nadie quería hablar de los apaches entonces, pero guardé todo, incluidas mis notas y fotografías. Están en una caja en mi despacho». Enrique miró a su madre y luego al viejo maestro. La expresión de su rostro cambió gradualmente de escepticismo a duda. ¿De verdad creen que podrán detener la construcción de la carretera? «No lo sé», respondió Malinali, «pero tenemos que intentarlo. No solo por respeto a nuestros antepasados, sino por respeto a nosotros mismos, a quienes somos». Algo en las palabras de su madre pareció tocar a Enrique. Se sentó junto a ella y, por primera vez en mucho tiempo, la escuchó realmente mientras ella le contaba sobre Gabriel, Elena y el abogado Carlos. «Veo que has estado ocupada», dijo finalmente con una pequeña sonrisa. «Una vieja como yo todavía puede sorprenderte, hijo.
Joaquín intervino. Si vamos a enfrentarnos al ayuntamiento, necesitaremos más apoyo en el pueblo. La gente debe entender la importancia de lo que estamos defendiendo. Mi esposa Laura es maestra en la escuela primaria, dijo Enrique pensativo. Quizás podría organizar una presentación sobre la historia local, sobre los apaches que vivieron aquí. Malinali miró a su hijo con gratitud. Eso sería maravilloso. Y yo puedo hablar con Francisco, añadió Joaquín. Fuimos amigos en la juventud, antes de que la política lo cambiara. Tal vez pueda hacerle entender. Esa noche, de vuelta en su casa, Malinali encendió una vela frente a la fotografía de su abuela. Abuela, parece que no estoy tan sola como creía. Tal vez tus palabras finalmente serán escuchadas. Miró por la ventana hacia las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. Por primera vez en años, sintió que su vida tenía un propósito claro. Ya no era solo una anciana a quien nadie escuchaba. Era la guardiana de una memoria que no debía perderse. Una conexión viva con un pasado que merecía respeto. Mañana, se dijo a sí misma, será un nuevo día. Y esta vez estaré lista para luchar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad en San Miguel. La noticia de que doña Malinali había regresado con un abogado dispuesto a luchar contra el proyecto de la carretera se extendió rápidamente. El pueblo se dividió. Algunos apoyaban la iniciativa de proteger el cementerio Apache, mientras otros veían el proyecto como una oportunidad económica que no debía desperdiciarse. En casa de Joaquín, Carlos Mendoza examinaba con interés la caja que el viejo maestro había desenterrado de su armario. Contenía puntas de flecha, fragmentos de cerámica, cuentas de collar y, tal como había mencionado, un medallón de plata con símbolos grabados. «Esto es extraordinario», dijo Carlos, fotografiando cuidadosamente cada pieza. «¿Cuándo encontró estos objetos?» «En 1978», respondió Joaquín. Yo enseñaba historia en la escuela secundaria y llevé a mis alumnos a una excursión por esa zona. Algunos de los chicos empezaron a desenterrar estas piezas. Decidí guardarlas para protegerlas. Malinali observaba el medallón con emoción. Mi abuela me habló de estos medallones. Decía que los guerreros los llevaban como símbolo de protección. Carlos asintió. Esto podría ser crucial para nuestro caso. Demuestra que ese terreno no es solo un pedazo de tierra árida, sino un sitio con valor histórico y cultural. En ese momento, Enrique entró acompañado de Gabriel Naiche, que acababa de regresar de las montañas. «¿Cómo te fue con tu tío?», preguntó Carlos. Gabriel sacó de su mochila un pequeño bulto envuelto en tela. Al desenvolverlo, reveló un libro antiguo de cuero desgastado. «Mi tío me dio esto. Es un diario que perteneció a mi bisabuelo. En él describe las últimas batallas y menciona específicamente el lugar donde enterraron a los caídos». Gabriel abrió el libro con cuidado y mostró una página amarillenta con escritura a mano. Aquí habla del Valle de las Piedras Rojas, donde nuestros hermanos y hermanas descansan para siempre. Esa es exactamente la descripción del terreno donde quieren construir la carretera. Carlos tomó el diario con reverencia.
Esto, junto con los artefactos de don Joaquín, fortalece considerablemente nuestro caso. ¿Y qué hay del profesor Ramírez?, preguntó Malinali. Elena está con él ahora en Hermosillo, respondió Gabriel. Está revisando archivos históricos que podrían contener información adicional. La puerta se abrió de nuevo y entró Francisco Gómez, el presidente municipal. Todos se quedaron en silencio, sorprendidos por su presencia. Joaquín, ¿podemos hablar?, preguntó Francisco, visiblemente incómodo al notar a todas las personas reunidas. Por supuesto, respondió el maestro. De hecho, me alegra que hayas venido. Hay algo que debes ver. Francisco observó los artefactos y el diario con una mezcla de curiosidad y preocupación. Carlos se presentó como abogado especializado en derechos de comunidades indígenas y le explicó brevemente la situación legal. Entiendo su posición, dijo Francisco después de escuchar. Pero también deben entender la mía. Este proyecto significa progreso para San Miguel, empleos para mucha gente que lo necesita. No estamos en contra del progreso, intervino Malinali. Estamos en contra de construir el futuro destruyendo el pasado. Debe haber otra ruta posible para la carretera. Francisco suspiró. Los ingenieros estudiaron varias rutas. Esta es la más económica y directa. ¿Y ese es el único criterio?, preguntó Gabriel. ¿El dinero? ¿Qué hay del respeto a nuestros antepasados? No es tan simple, respondió Francisco. Tengo responsabilidades con todo el pueblo, no solo con unos cuantos indios muertos hace siglos, completó Gabriel, con un tono que mezclaba ira y tristeza. Un silencio tenso llenó la habitación. Francisco miró a Gabriel y luego a Malinali. No quise decir eso, dijo finalmente. Miren, necesito tiempo para pensar en esto. La constructora vendrá mañana para finalizar los detalles. Les prometo que consideraré seriamente lo que me han mostrado. Después de que Francisco se marchara, Carlos analizó la situación. No confío en que cambie de opinión. Debemos presentar una solicitud formal de protección al Instituto Nacional de Antropología e Historia hoy mismo. Gabriel, ¿puedes llevarme a Hermosillo? Necesito usar estos materiales como evidencia. Yo iré contigo, dijo Malinali. Mamá, ¿estás segura?, preguntó Enrique. Es un viaje largo. Estoy segura. Esta es mi lucha, hijo. Necesito estar allí. Mientras Gabriel, Carlos y Malinali se preparaban para partir hacia Hermosillo, Laura, la esposa de Enrique, llegó con noticias emocionantes. Los niños de la escuela están fascinados con las historias de los apaches. Les pedí que preguntaran a sus abuelos si sabían algo sobre el cementerio, y varios regresaron con historias similares. Parece que el conocimiento sobre ese lugar ha estado presente en el pueblo durante generaciones, aunque nadie hablaba abiertamente de ello. Eso es exactamente lo que necesitamos, dijo Carlos. Una memoria colectiva que demuestre que ese sitio ha sido reconocido como sagrado por la comunidad durante mucho tiempo. Antes de partir, Malinali abrazó a su hijo. Gracias por creer en mí, Enrique. Lamento no haberte escuchado antes, mamá. Estaba tan ocupado con mi vida en la ciudad que olvidé de dónde vengo, quién soy realmente. En Hermosillo, el profesor Ramírez los recibió en su oficina de la universidad. Era un hombre de 60 años, con barba blanca y ojos vivaces,
que brillaron de entusiasmo al ver los artefactos y el diario. «Esto es extraordinario», exclamó mientras examinaba el medallón. «Coincide perfectamente con las descripciones en los archivos coloniales sobre los ornamentos que usaban los guerreros apache». Elena, que había estado ayudando al profesor con la investigación, mostró varios documentos antiguos que habían encontrado en los archivos. «Miren esto», dijo, señalando un mapa dibujado a mano que databa de 1870. «Aquí se marca una zona como Campo Santo de los Naturales. Está exactamente donde se encuentra el terreno en disputa». Carlos tomó fotografías de todos los documentos y preparó una solicitud formal para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia declarara el sitio como zona protegida por su valor histórico y cultural. «Presentaremos esto mañana a primera hora», dijo. «Con suerte, podrán enviar arqueólogos para verificar el sitio antes de que comiencen las obras». Esa noche, hospedados en un pequeño hotel de Hermosillo, Malinali no podía dormir. Salió al balcón y contempló las luces de la ciudad. Gabriel se unió a ella después de un rato. «¿En qué piensa, doña Malinali?» «En mi abuela, en todas las historias que me contó y que yo casi había olvidado. En cómo se sentiría al ver que finalmente estamos luchando por proteger a nuestros antepasados», respondió Malinali con la mirada perdida en el horizonte. Gabriel se apoyó en la barandilla junto a ella. «Mi abuelo solía decir que los apaches nunca realmente perdieron, solo esperaron». Esperaron a que llegara el momento adecuado para que su voz volviera a ser escuchada. «¿Crees que este es ese momento?», preguntó Malinali. «Lo es si nosotros decidimos que lo sea», respondió Gabriel con una sonrisa suave. «Los tiempos han cambiado. Ahora tenemos leyes que pueden protegernos, personas como Carlos que entienden cómo usarlas a nuestro favor». Malinali asintió, pensativa. «Cuando era niña, mi abuela me dijo algo que nunca olvidé. Dijo, un día, cuando tu cabello sea blanco como la nieve, entenderás que esa blancura no es una señal de debilidad, sino de fuerza. Es la prueba de que has sobrevivido, de que has visto y aprendido, y ese conocimiento es el regalo más valioso que puedes ofrecer a tu gente». «Tu abuela era una mujer sabia», dijo Gabriel. «Lo era. Y ahora entiendo lo que quería decir». A la mañana siguiente, presentaron la solicitud en las oficinas del instituto. La funcionaria que los atendió, una mujer joven llamada Diana, mostró un interés genuino en su caso. «Esto es fascinante», dijo mientras revisaba la documentación. «No recibimos muchas solicitudes relacionadas con sitios apaches. La mayoría de nuestro trabajo se centra en ruinas prehispánicas o coloniales». «¿Cuánto tiempo tardará el proceso?», preguntó Carlos. «Normalmente tomaría semanas», respondió Diana con honestidad. «Pero dada la urgencia por la construcción programada, intentaré acelerarlo. Conozco a un arqueólogo que podría visitar el sitio mañana mismo para una evaluación preliminar». «¿Mañana?», preguntó Malinali, sorprendida por la rapidez. «Sí. El doctor Jiménez está actualmente en un proyecto cerca de Santa Ana, a solo 2 horas de San Miguel. Si le explico la situación, estoy segura de que accederá a hacer una visita de emergencia».
Carlos le agradeció efusivamente y dejó su número de teléfono para coordinar los detalles. Mientras tanto, en San Miguel, la situación se había vuelto tensa. Francisco Gómez había convocado a una reunión urgente con el Consejo Municipal para discutir el proyecto de la carretera y las recientes objeciones. Enrique y Joaquín asistieron a la reunión, donde se encontraron con un grupo de trabajadores locales que protestaban con carteles a favor de la carretera. «Queremos empleos, no cuentos antiguos», gritaba uno de ellos. «El progreso no puede detenerse por supersticiones», exclamaba otro. Dentro del ayuntamiento, la discusión era igualmente acalorada. «Entiendo la preocupación por el supuesto cementerio», decía Francisco, «pero tenemos que ser realistas. Esta carretera significa desarrollo económico para San Miguel. No podemos rechazarla por rumores sobre tumbas antiguas». «No son rumores», intervino Joaquín, mostrando fotografías de los artefactos. «Hay evidencia concreta de que ese terreno tiene un valor histórico significativo». «Además», añadió Enrique, «mi madre y el abogado Carlos Mendoza están en este momento en Hermosillo presentando una solicitud formal al Instituto Nacional de Antropología e Historia». Esta revelación causó un murmullo entre los presentes. Francisco pareció momentáneamente desconcertado. «¿Han acudido al instituto sin consultarme primero?» «Intentamos hablar contigo ayer», respondió Joaquín, «pero parece que ya habías tomado tu decisión». En ese momento, Roberto Suárez, representante de la constructora, pidió la palabra. «Señor presidente, señores concejales, entiendo que hay sensibilidades culturales en juego, pero deben comprender que cualquier retraso en el inicio de las obras tiene costos significativos». «Si no podemos comenzar según lo programado, tendremos que reconsiderar todo el proyecto, posiblemente buscar otra localidad más cooperativa». La amenaza velada no pasó desapercibida. Francisco miró nerviosamente a los concejales, consciente de que muchos de ellos habían apostado políticamente por el éxito de este proyecto. «Propongo que procedamos según lo planeado», dijo finalmente. «Si el instituto interviene oficialmente, reconsideraremos». «Pero no podemos detener el progreso por iniciativa propia basándonos en artefactos que podrían haberse encontrado en cualquier parte». La votación fue rápida. 7 a favor de continuar, 2 en contra. Joaquín y Enrique salieron del ayuntamiento desanimados. «Tenemos que avisar a Carlos», dijo Enrique sacando su teléfono. Cuando Malinali, Gabriel y Carlos regresaron a San Miguel esa tarde, el ambiente en el pueblo era de abierta hostilidad. Algunos vecinos, que antes saludaban amablemente a Malinali, ahora le daban la espalda. Otros, sin embargo, se acercaban para expresar su apoyo. «Doña Mali, yo le creo», le dijo Teresa en voz baja mientras pasaban frente a la panadería. «Mi abuela también contaba historias sobre ese lugar. Decía que de noche se podían ver pequeñas luces flotando sobre el terreno, como si fueran espíritus vigilando a sus muertos». En casa de Joaquín, el grupo se reunió para diseñar su estrategia. «El arqueólogo llegará mañana a las 10», informó Carlos, «pero la constructora también estará allí a primera hora para iniciar los trabajos preliminares. Tenemos que impedir que comiencen antes de que llegue el arqueólogo», dijo Gabriel. «¿Cómo?»,
preguntó Enrique. No podemos enfrentarnos físicamente a ellos. No, intervino Malinali, pero podemos estar allí. Podemos hacer una vigilia pacífica en el sitio. Una vigilia, repitió Carlos considerando la idea. Sí, eso podría funcionar. No pueden comenzar las obras si hay personas en el terreno y no se atreverán a usar la fuerza contra un grupo de ancianos que solo están rezando por sus antepasados. No solo ancianos, dijo Laura. Varios padres de mis alumnos han expresado su apoyo y los niños han hecho dibujos sobre las historias apache que les he contado. Esto se está convirtiendo en algo más grande de lo que imaginábamos, observó Gabriel con una mezcla de sorpresa y orgullo. Es lo que sucede cuando la gente redescubre sus raíces, dijo Malinali. Despierta algo profundo, un sentido de pertenencia que va más allá de lo inmediato. Esa noche, el pequeño grupo hizo llamadas telefónicas y visitó casas para organizar la vigilia. A pesar del resultado de la votación en el Consejo Municipal, muchos en San Miguel sentían que algo importante estaba en juego, algo que trascendía la simple cuestión de una carretera. Al amanecer, Malinali se preparó con especial cuidado. Se puso un vestido tradicional que había pertenecido a su madre, se cepilló el cabello blanco hasta que brilló bajo la luz del sol naciente, y se colocó un collar con una pequeña piedra de turquesa que su abuela le había regalado. «Hoy es el día, abuela», murmuró frente a la fotografía. «Hoy tu voz será escuchada». Cuando llegó al terreno en disputa, acompañada por Enrique y Laura, se sorprendió al ver que ya había unas 30 personas esperando. Entre ellas estaban Gabriel y Elena, Joaquín, Teresa y su familia, y varios ancianos del pueblo que rara vez salían de sus casas. Incluso algunos de los niños de la escuela estaban allí, sosteniendo sus dibujos de guerreros apache y cementerios sagrados. «Todos vinieron», dijo Malinali con voz temblorosa. «Por supuesto que vinimos», respondió doña Josefina, una de las ancianas. «Tú nos recordaste algo importante, Mali. Nos recordaste quiénes somos». Carlos llegó poco después, acompañado por un periodista del diario regional que había mostrado interés en la historia. «Esto es perfecto», dijo el abogado. «La presencia de la prensa nos dará visibilidad y protección adicional». A las 8 en punto, 3 camiones y una excavadora de la constructora aparecieron en el horizonte. Se detuvieron a unos 100 metros del grupo, claramente sorprendidos por la presencia de tanta gente. Roberto Suárez descendió del primer vehículo y se acercó, seguido por Francisco Gómez, que parecía cada vez más incómodo con la situación. «¿Qué significa esto?», preguntó Roberto visiblemente irritado. «Es una vigilia pacífica», respondió Carlos, adelantándose. «Estas personas están aquí para honrar a sus antepasados que yacen en este terreno sagrado. Este terreno es propiedad municipal y ha sido designado para un proyecto de infraestructura aprobado oficialmente», replicó Roberto. «Les pido que se retiren para que podamos comenzar nuestro trabajo». «Un arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia viene en camino», informó Carlos. «Llegará en aproximadamente 2 horas para evaluar el sitio. Les pedimos que esperen hasta entonces. No podemos retrasar el proyecto por rumores sobre tumbas antiguas», insistió Roberto. En ese momento, Malinali dio un paso adelante.
Su figura pequeña pero digna, con su cabello blanco brillando bajo el sol de la mañana, captó la atención de todos. «No son rumores», dijo con voz clara que resonó en el silencio que se había hecho. «Yo soy la memoria viva de este lugar. Mi abuela me contó las historias que su abuela le contó a ella, sobre cómo nuestro pueblo luchó y murió aquí, sobre cómo sus cuerpos fueron enterrados con honor en esta tierra». Sacó de su bolsillo el medallón de plata que Joaquín había encontrado años atrás. Este medallón perteneció a un guerrero que dio su vida defendiendo a su familia. Sus restos yacen bajo nuestros pies, junto con los de muchos otros. No les pedimos que cancelen su carretera, solo les pedimos que respeten a nuestros muertos, que encuentren otro camino. Un silencio profundo siguió a sus palabras. Incluso Roberto parecía impresionado por la dignidad y convicción de la anciana. Francisco se acercó a Malinali. «Doña, entiendo su preocupación, pero tenemos responsabilidades con todo el pueblo, con el futuro de San Miguel». «El futuro no puede construirse destruyendo el pasado», respondió Malinali. «¿Qué clase de futuro sería ese? ¿Uno donde nuestros hijos crecen sin saber de dónde vienen, sin respetar a quienes estuvieron antes?» Francisco miró a su alrededor, a los rostros de los habitantes del pueblo que había jurado servir. Vio determinación en ellos, pero también algo más profundo, un sentido de identidad y pertenencia que él mismo había olvidado en su afán de modernizar San Miguel. «2 horas», dijo finalmente, «esperaremos al arqueólogo». Roberto comenzó a protestar, pero Francisco lo interrumpió. «Es mi decisión como presidente municipal, esperaremos». Las 2 horas siguientes transcurrieron en una atmósfera de tensa expectativa. La gente del pueblo permaneció en el sitio, algunos sentados en sillas plegables que habían traído, otros de pie en pequeños grupos conversando en voz baja. Los niños desplegaron sus dibujos en el suelo, creando una colorida exhibición improvisada. Malinali se sentó bajo un mezquite, con Gabriel y Elena a su lado. Observaba todo con una mezcla de asombro y gratitud. «Nunca pensé que vería algo así», confesó. «Toda esta gente unida por una causa común, por el respeto a nuestros antepasados». «Usted lo hizo posible», dijo Elena. «Su valor inspiró a todos». «No fui yo», respondió Malinali. «Fueron las voces de nuestros antepasados hablando a través de mí. Yo solo las escuché». Finalmente, una camioneta con el logotipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia apareció en el camino. De ella descendió el doctor Jiménez, un hombre de unos 50 años con un sombrero de ala ancha para protegerse del sol. Diana, la funcionaria que los había atendido el día anterior, lo acompañaba. Carlos los recibió y les presentó a Malinali y a Gabriel, explicando brevemente la situación. El doctor Jiménez escuchó con interés, y luego pidió ver los artefactos y la documentación que habían reunido. Después de examinar cuidadosamente el medallón, las puntas de flecha y el diario, el arqueólogo asintió con expresión seria. «Estos objetos son auténticos, sin duda». El medallón en particular es un hallazgo excepcional. Corresponde a un estilo de orfebrería apache del siglo XIX que rara vez se encuentra tan bien conservado. Se volvió hacia Diana.
Necesitamos realizar un estudio completo de este sitio antes de que se realice cualquier tipo de construcción. Diana asintió y se acercó a Francisco y Roberto, que habían estado observando todo desde cierta distancia. Señores, basándonos en la evidencia presentada y en la evaluación preliminar del doctor Jiménez, el instituto va a emitir una orden de protección temporal para este sitio. Hasta que se complete un estudio arqueológico exhaustivo, no se puede realizar ninguna actividad de construcción en esta área. Roberto comenzó a protestar, mencionando contratos, plazos y penalizaciones económicas. Diana lo escuchó pacientemente y luego respondió: Entiendo sus preocupaciones económicas, señor Suárez. Pero la ley es clara en estos casos. El patrimonio cultural tiene prioridad. Si se confirma la presencia de un cementerio histórico, tendrán que modificar la ruta de la carretera. Francisco, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Si es necesario cambiar la ruta, lo haremos. San Miguel puede progresar sin destruir su historia. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Malinali miró a Francisco con una nueva apreciación. Quizás, después de todo, el hombre entendía lo que realmente significaba liderar a una comunidad. El doctor Jiménez se acercó a Malinali y se presentó formalmente. Doña Malinali, es un honor conocerla. Su conocimiento de las tradiciones apache es invaluable para nuestro trabajo. Me gustaría invitarla a participar en el estudio arqueológico como consultora cultural. Su perspectiva nos ayudaría a interpretar correctamente lo que podamos encontrar. Malinali lo miró sorprendida. ¿Yo? Pero solo soy una anciana con historias que me contó mi abuela. Precisamente, sonrió el arqueólogo. Esas historias son parte de lo que llamamos patrimonio cultural inmaterial, tan importante como los objetos físicos que podamos desenterrar. La memoria oral es un tesoro que debemos preservar y valorar. Gabriel, que había escuchado la conversación, intervino. Doctor Jiménez, si me permite sugerir algo. Mi tío Miguel y otros ancianos de las montañas también poseen conocimientos tradicionales que podrían ser valiosos para su estudio. Por supuesto, respondió el arqueólogo con entusiasmo. Queremos incluir todas las voces posibles en este proyecto. De hecho, esto podría convertirse en un modelo de colaboración entre la arqueología científica y el conocimiento tradicional indígena. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse con la satisfacción de haber logrado al menos una victoria temporal, Enrique se acercó a su madre y la abrazó con fuerza. Estoy orgulloso de ti, mamá, muy orgulloso. Malinali sonrió, con lágrimas en los ojos. Tu abuela también estaría orgullosa de todos nosotros. Esa noche, el pueblo de San Miguel parecía diferente. Había una energía nueva en el aire, un sentido de propósito compartido que no se había sentido en mucho tiempo. En la plaza central, varias familias se habían reunido espontáneamente para compartir historias y recuerdos sobre el pasado del pueblo. Malinali, sentada junto a Gabriel y Elena en un banco de la plaza, observaba con satisfacción cómo las generaciones se mezclaban. Ancianos contando historias a niños que escuchaban con atención, jóvenes que por primera vez mostraban interés en las tradiciones que habían estado a punto de olvidarse.
¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Dijo Gabriel. Que no es solo sobre el pasado, es sobre el futuro, sobre qué tipo de comunidad queremos ser. Malinali asintió pensativa. Mi abuela solía decir que un pueblo sin memoria es como un árbol sin raíces. Puede parecer fuerte por un tiempo, pero en la primera tormenta se vendrá abajo. Y usted ha ayudado a fortalecer esas raíces, dijo Elena. Todos lo hemos hecho, respondió Malinali. Todos somos guardianes de la memoria. Miró al cielo estrellado, sintiendo una profunda conexión con todos los que habían caminado por esa tierra antes que ella. Ya no se sentía como una anciana a quien nadie escuchaba. Se sentía como un puente vivo entre el pasado y el futuro, como la guardiana de un legado precioso que ahora, por fin, sería respetado y preservado. En las semanas siguientes, el estudio arqueológico confirmaría lo que Malinali y los ancianos habían sabido siempre, que el terreno albergaba efectivamente un cementerio apache del siglo XIX. La carretera sería redirigida para evitar el sitio sagrado, y el instituto establecería un pequeño museo local para exhibir los hallazgos y documentar la historia de los apaches en la región. Pero quizás lo más importante fue que San Miguel redescubrió su identidad. Las historias que durante generaciones se habían susurrado en privado ahora se compartían abiertamente. Los niños aprendían en la escuela sobre sus raíces indígenas, y el respeto por los ancianos, por los guardianes de la memoria, volvió a ser un valor fundamental en la comunidad, y en el centro de esta transformación estaba Malinali, la mujer que una vez fue apartada por sus canas, hasta que un guerrero apache la presentó como reina de su tribu. No una reina en el sentido tradicional, sino una reina de la memoria, del conocimiento ancestral, de la dignidad que viene de saber quién eres y de dónde vienes. Porque al final, como decía su abuela, las canas no son una señal de debilidad, sino de fuerza. Son la corona natural de quienes han vivido lo suficiente para tener historias que contar, historias que, cuando se escuchan con respeto, pueden transformar el destino de toda una comunidad.